Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, hazle caso a tu conciencia. La conciencia, amigos, es un dispositivo moral que llevamos todos por dentro que nos indica con toda claridad lo bueno y lo malo que hacemos. Es decir, es un mecanismo de censura, de evaluación, es un mecanismo de juzgamiento de la autoconducta, es decir, la conciencia funciona solo en relación de las cosas propias, no en relación a las cosas ajenas. Eso significa que cada persona tendrá que hacer o prestarle atención a su conciencia, porque la conciencia solo sirve para lo personal, no para lo que concierne a otros. Pues mire lo que está diciendo Pablo a Timoteo en su primera carta, primera de Timoteo capítulo 1, verso 19. Y mantengas la fe y una buena conciencia. Note esta dupla tan importante. Le habla de mantener la fe, pero también mantener una buena conciencia. Y atención a lo que sigue. Dice, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Yo invito respetuosamente a todos aquellos que se muestran ante los demás como personas de fe, que activan milagros en otras personas, que dan una palabra profética o alguna otra clase de impartición a ese nivel. Yo pregunto no solo si tienen suficiente fe para activar milagros, pero pregunto si tienen buena conciencia. Porque a Timoteo se le habla de mantener la fe, pero también mantener una buena conciencia. Y lo que sigue puede ser una sentencia severa. Dice que algunos, por no hacerle caso a su conciencia, han naufragado en la fe. Significa que a falta de una buena conciencia, por grande que sea su fe, amigo, amiga, por extraordinaria que sea su fe, usted va a naufragar en la fe, porque aún la fe, amigos, necesita la censura de una buena conciencia. De lo contrario, aplicaríamos fe a cualquier tontería, cosas incluso absolutamente anti o extra bíblicas. A falta de una buena conciencia, creo que sucumbiríamos ante alguna clase de postulado erróneo de una supuesta fe. Pues dicho esto, les invito a que pasemos a lo siguiente: ¿qué es no hacerle caso a la conciencia? Nuestro tema en esta ocasión es hazle caso a tu conciencia. Entonces, ¿qué significaría no prestar atención a la conciencia? Atención a lo que viene. No hacerle caso a la conciencia es no atender la voz moral interior. Creo que no hay excusas. Debemos romper con todas las excusas. Creo que todos, por poco o por mucho que sepamos, por mucha madurez o escasa madurez que se tenga, creo que todos tenemos conciencia. Y debemos nosotros atender a esa voz moral. ¿Por qué digo una voz moral? Porque es una voz que opina fuertemente, claramente, sobre si está bien o no. Decisiones, palabras, actuaciones, actitudes. Es una voz moral. Me parece que, pensando en la imagen y semejanza de Dios que tenemos los seres humanos, y a diferencia de otros seres creados que no tienen conciencia, se mueven por instinto, se mueven por círculo biológico, nosotros los humanos tenemos la capacidad de conciencia. Eso significa la capacidad de reflexión, la capacidad de pensar y de someter a juicio nuestras actuaciones. A eso se le llama esa voz moral. No atender esa voz moral interior es no escuchar a tu conciencia. Número 2, ¿qué es no hacerle caso a la conciencia? Es no responder a la acusación del corazón sobre las malas acciones. La conciencia es parte de lo que la Biblia llama corazón. Esto es parte de lo que bíblicamente hablando se conoce como el alma de las personas. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y en el ámbito del alma están sus emociones, están su voluntad, está su intelecto, y dentro de esa composición también está el tema o el aspecto conciencia del ser humano. Y
Esa conciencia en nuestro corazón, en nuestra alma, acusa. Nos acusa respecto a nuestras malas acciones. ¿No es cierto que a usted a veces se dice y se reitera para sí mismo argumentos como para darle fuerza a una actuación determinada? Pero a pesar de sus argumentos, a pesar de sus justificaciones, ¿no es cierto, amigo o amiga, que usted al final de cuentas se sigue sintiendo mal? Y dice, ¿pero por qué me siento mal si yo sé que hice lo correcto? Mis argumentos son este y esto y me indican que lo hice correctamente. No obstante, su conciencia acusándole. Eso significa que hay que prestarle atención a esa acusación del corazón sobre nuestras malas acciones. Número 3, que más es no hacerle caso a la conciencia, es desoír el buen consejo. El consejo llega hasta nuestra conciencia. A veces desoímos un buen consejo porque simplemente estamos aferrados a nuestros argumentos. No queremos, como dice la gente, dar el brazo a torcer. En muchos casos lo hacemos por orgullo. El orgullo nos aconseja no atender consejos de nadie. Y a veces personas bien intencionadas se acercan a nosotros, nos dan una palabra, nos dan un parecer, pero aquello lo resistimos, lo rechazamos. Y el rechazar ese consejo no solo es resistir a esa persona, no solo es resistir ese argumento, no solo es resistir esa palabra. De paso, al desoír este consejo, estamos desoyendo la retroalimentación que hace nuestra conciencia de ese consejo que se nos da. La conciencia hace eco a todo buen consejo. La conciencia sirve de cámara, de reverberación a todo consejo que nosotros recibimos. Pero cuando desoímos el consejo, definitivamente estamos no haciéndole caso a nuestra conciencia. Sigo sumando. Número 4, ¿qué es no hacerle caso a la conciencia? Es desconocer la frontera entre malo y bueno. Los seres humanos venimos ya dotados de una capacidad perceptiva, interpretativa, respecto a malo y bueno. Realmente nadie puede decir yo no sabía. Siempre que hacemos algo sabemos, o cuando estamos a las puertas de hacer algo, sabemos si eso es malo o es bueno. Y cuando nosotros desconocemos esa frontera, ese límite, y aquello se vuelve algo confuso, algo difícil de poder separar, entonces usted lo que significa es que está desoyendo su conciencia. Usted no quiere reconocer que algo es malo y entonces usted va creando una zona fronteriza de lo ambiguo, de lo relativo. ¿Cuántas personas viven y se desenvuelven en esa franja de lo ambiguo? Ambigüedad de su atmósfera. ¿Por qué? Porque la ambigüedad les ayuda a darse la razón cuando no la tienen. Y básicamente eso es no reconocer el límite entre malo y bueno. Me da la impresión que el infierno estará lleno de personas que no necesariamente eran perversas, pero que fueron personas que de alguna manera decidieron volver esa frontera una franja ambigua entre bueno y malo. Nunca quisieron confrontarse con que si algo es malo en verdad para desecharse, o algo es bueno efectivamente para poder abrazarlo. Entonces, esas personas que desconocieron la frontera entre malo y bueno, prácticamente se puede decir que desoyeron su conciencia. Y número 5, con lo que cierro esta primera parte del enfoque, no es no hacerle caso a la conciencia, la dureza suplantando a la sensibilidad en nosotros. Hay personas que optan por la dureza de corazón. Dicen, yo definitivamente no me conmuevo ante nada. ¿Y en qué se justifican o en qué se basan para endurecer su corazón? Malas experiencias que tuvieron en la vida. Entonces dicen, como a mí me pasó esto malo, así, entonces yo ahora opto por ser duro. No me conmuevo ante nada ni ante nadie. Y creen que merecen admiración y aplausos, y lo que merecen es lástima y compasión. ¿Por qué? Porque nunca la dureza debe suplantar la sensibilidad en el corazón. Cuando eso sucede nos volvemos cínicos,
Nos volvemos, yo diría, tan extraviados en nuestro corazón que aplaudimos lo malo y renunciamos absolutamente a lo bueno. Así es que esto que les he planteado hasta ahora son las respuestas a la interrogante: ¿qué es no hacerle caso a la conciencia? Propongo ahora hacer la pausa acostumbrada, amigos, al retornar. ¿Cómo sensibilizar nuestras conciencias? Hablamos de esto precisamente a vuelta de pausa. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. Amigos, estamos ya de vuelta y les recuerdo que nuestro enfoque para esta fecha se titula Hazle caso a tu conciencia. La Biblia dice que personas que no atienden a su conciencia naufragan incluso en el ámbito de su fe. Escuchen lo que dice Primera Carta a Timoteo capítulo 1, verso 19. Pablo aconsejando a su fiel discípulo Timoteo, le dice: y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Note usted el armado que hay entre tener buena fe, suficiente fe, fe fortalecida, pero también esto con el contrapeso de una buena conciencia. Eso crea balance, eso crea el necesario equilibrio en las personas. ¿Cuánto se escucha hoy día por parte de los predicadores y de los creyentes mismos? ¿Cuánto se escucha mencionar la importancia de la fe? Pero muy pocos están hablando de la buena conciencia. Y note que este es un binomio que Pablo está estableciendo. Dice que Timoteo debe mantener la fe por un lado y por el otro lado una buena conciencia. Y añadió que las personas que no hacen caso a su conciencia terminan naufragando en cuanto a su fe. Eso significa que nuestro tema es por demás importante, amigos. Hazle caso a tu conciencia. En la primera parte del programa les hice un recuento respecto a qué significa o qué es no hacerle caso a la conciencia. Y les ofrecí 5 respuestas. No hacerle caso a la conciencia es no atender la voz moral interior. 2. No hacerle caso a la conciencia es no responder a las acusaciones del corazón sobre las malas acciones. 3. No hacer caso a la conciencia es desoír el buen consejo. 4. Es desconocer la frontera entre malo y bueno. Y 5. Finalmente, no hacer caso a la conciencia es la dureza suplantando a la sensibilidad en nosotros. Ahora bien, ¿cómo sensibilizar tu conciencia? Si lo último planteado es que no hacer caso a la conciencia es cuando la dureza se impone a la sensibilidad, entonces trabajemos con este último tema. ¿Cómo asegurar sensibilidad suficiente en nuestros corazones? ¿Cómo sensibilizar nuestras conciencias? Primer consejo: exponte a la influencia de la palabra de Dios. A veces es difícil escuchar el consejo de otras personas por bien intencionado que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La Biblia. En la Biblia podemos confiar, y cuando la Biblia nos reprende, cuando la Biblia nos habla sobre cierto tema, sobre cierta circunstancia y lo enfoca la Biblia de determinada manera, no queda más remedio que entonces la palabra de Dios, por el Espíritu Santo operando con ella y a través de ella, trabaja en nuestra conciencia. Y entonces ya nuestra conciencia nos reprende a influjo de la palabra de Dios. De allí pues que si tú no hayas cómo hacer con determinado asunto, si no sabes cómo resolver alguna clase de, ¿cómo podemos llamarle?, de acertijo moral, si tú dices cómo saber si esto es bueno o no, entonces lo que te queda es ponerte bajo la influencia de la palabra de Dios.
Abres la Biblia, comienzas a leer la Biblia, oras con la Biblia entre tus manos y entonces esa palabra te va a ir alumbrando. Y en tu interior vas a comenzar a dilucidar la complejidad del problema y vas a saber ciertamente lo que debes hacer. Así es que logras sensibilizar tu conciencia si te expones a la influencia de la palabra de Dios. Segunda manera de hacerlo, piensa más en los demás y menos en ti mismo. Entre más egoísta la persona, entre más egocéntrica, menos sensible. La sensibilidad se adquiere, óigase bien, no tanto en función de nuestros dolores, de nuestras necesidades, de nuestras angustias, de nuestras tribulaciones. Las tribulaciones propias nos pueden volver seres sumamente egoístas más bien. La sensibilidad se adquiere más bien con algo de empatía, pensar más en los demás, ponerse en la situación ajena, ponerse en el dolor ajeno. Cuando nos ponemos pensando más en los demás que nosotros mismos, entonces nuestra conciencia definitivamente comienza a sensibilizarse. Pregúntate, ¿será que te has endurecido porque piensas más en ti mismo que en los demás? ¿Será que del 100% de tu interés, el 95% está centrado en tu propia persona, en tus quereres, en tus intereses, en tus deseos, en tus dolores, en tus angustias? Te aseguro que si comienzas a pensar un tanto más en los demás, vas a encontrar tu conciencia mucho más sensible. Número 3, ¿cómo sensibilizar tu conciencia? Oblígate. ¿Oblígate a qué? A evaluar tus actos moral y espiritualmente. Cuando el individuo no se cuestiona, cuando el individuo no se obliga a una evaluación moral y espiritual, ese individuo se va a terminar dando explicaciones erróneas. Eso comienza con el hombre Adán, dando explicaciones fuera de foco, explicaciones totalmente descontextualizadas, moral y espiritualmente hablando. Le dice a Dios, la mujer que tú me diste, ella me dio a comer del árbol y yo comí. Porque solo hace falta un poco, como dice la gente, solo hace falta 2 dedos de frente, como para uno comenzar a inventar explicaciones y darse excusas. Y cuando el individuo no se obliga a sí mismo y no se siente en el banquillo de los acusados, no para mortificarse, no para maltratarse, pero para evaluar sus actos de una manera moral y espiritual. Si no hace eso esta persona, su conciencia se irá endureciendo y cada vez le funcionará menos. Sigo sumando. Número 4. ¿De qué otra manera sensibilizamos nuestra conciencia? Dejando los argumentos caprichosos y falsos. ¿Qué es un argumento caprichoso? Bueno, me aferro a esta interpretación porque así lo quiero y ¿qué? Eso es capricho. Los niños son caprichosos. Los niños se tiran a llorar y lo quieren de ese modo y se acabó. No hay racionalidad, no hay sensatez, no hay sabiduría. En el caso de los niños no tienen la madurez. Pero en el caso nuestro, adultos, no tenemos esa excusa. Nuestros argumentos no pueden ser caprichosos, tampoco fraudulentos, falsos. Tenemos que aprender a decirnos la verdad, no decirnos una cosa por otra. Hace unos días alguien me escribió un correo respecto a su situación de vida y yo me sentí sumamente perplejo respecto a cómo una persona puede engañarse con falsos argumentos, tirando la culpa por todos lados. Es un reguero de culpa. Y ninguna culpa iba en su propia dirección. Todo iba hacia otras personas. Me dio pesar y realmente decidí no responder a ese correo porque me di cuenta que iba a tener que contradecir a esta persona desde la A hasta la Z y asumí que no lo iba a agradecer. Al contrario, iba a quedar yo sumado a la lista de todas las personas que le han quedado mal. Dije, no. Que Dios es suficiente para buscar algún medio por el cual abrirle los ojos a esta persona, pero es lo que sucede cuando alguien pierde sensibilidad en su conciencia y sucede porque se aferró, yo diría en demasía, a argumentos caprichosos y falsos. Y número 5, con lo que cierro, ¿cómo sensibilizar tu conciencia? Debes aprender a cuestionarte más. No nos hace ningún daño cuestionarnos. Cuestionarnos es algo absolutamente necesario. Amigo, amiga, cuestiónate más.
No temas sentarte a ti mismo en el banquillo de los acusados. No temas pedir ayuda al Espíritu de Dios y dile: Señor, revélame dónde está mi error, cuál fue o cuáles fueron exactamente mis equivocaciones en esto o aquello. Entonces, ¿cómo sensibilizar tu conciencia? 5 consejos. 1. Exponte a la influencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios alumbra, hace entender a los sencillos. 2. Piensa más en los demás y menos en ti mismo. 3. Oblígate a evaluar tus actos moralmente y espiritualmente. 4. Deja los argumentos caprichosos y falsos. Y 5, finalmente, aprende a cuestionarte más. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado: Hazle caso